Si el ser humano pudiera mantener paz con Dios por buscar apartarse del mal, jamás, nunca hubieran enviado a Jesucristo. Así de simple. El ser humano no hubiera habido necesidad de que Cristo nos viniera a salvar. Este es el punto fundamental a comprender para adquirir la vida eterna que Jesús ya compró hace 2000 años. La vida eterna es muy rara en una persona, porque la vida eterna es el sello del Espíritu Santo. Y eso solo ocurre cuando comprendemos exactamente cómo funciona la salvación, qué es lo que realmente está demandando Dios para que el ser humano tenga vida eterna. Esto es muy difícil porque lo que demanda Dios es que el hombre anule todo ego moral, toda ilusión moral, toda ilusión que lo haga creer en su entendimiento lógico limitado, natural, porque la salvación no es natural, es sobrenatural, que él puede de alguna manera estar en paz con Dios por buscar santidad, por apartarse del mal. Millones de cristianos creen esto, están en una extrema ignorancia y todavía siguen condenados en el pecado, en camino a ser desamparados en el infierno y en el lago de fuego. Mateo 10:28, Apocalipsis 20:15. Por eso en Gálatas 2:21 dice claramente: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viniera por la ley, ¿qué significa eso de la ley? Buscar santidad, buscar estar apartándome del pecado. Si yo me mantengo en paz con Dios así, o mantengo supuestamente lo que hizo Jesucristo, entonces dice, si fuera así, en vano vino Jesucristo a morir por vos. Y los que han creído que es así y siguen creyendo que es así, que pueden perder la salvación, que perseveran hasta el fin, que sin santidad nadie verá al Señor, y piensan que es su búsqueda de santidad, cuando la palabra dice claramente que no es por nuestras obras. Obra es, no peco, peco. No pequé, caí en la tentación. Eso es obra. Dice la palabra, no es por eso. Si la persona piensa que es por eso, se va a perder. Si muere así, se pierde. Entonces, si la persona piensa que es por eso, ha creído, dice la palabra en 1 Corintios 15, en vano. No recibió, no comprendió lo que hizo Jesucristo o rechazó el verdadero evangelio por religioso ignorante. Así de simple. Y la religiosidad en el mundo cristiano es masiva. Por eso es que a una persona que defiende y pregona la gracia, el evangelio de la gracia que salve el alma, la encuentran los religiosos, el religioso va a querer, como hacían antiguamente los fariseos, apedrear a la persona. De todo tipo de forma, con comentarios, con insultos, haciéndole videos. El religioso siempre va a buscar eso porque la persona está totalmente cegada por la mentira de Satanás, que es la religión. En Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y en Efesios 8 dice que los que han sido salvos fueron salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, y no tiene que ver con ellos, pues es un regalo de Dios. Un regalo de Dios porque Dios lo compró y uno solo lo recibe y nada más. La vida eterna es un estricto regalo, una dádiva. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios Padre es vida eterna en Cristo Jesús, porque Dios Padre se encargó de saldar la primera frase. ¿Cuál es la primera frase? La paga del pecado. Jesucristo vino a pagar nuestros pecados, Él vino a cargarse nuestros pecados siendo inocente. Él murió por nuestros pecados y así ya nos salvó de la condena de los pecados. Nos salvó de que nosotros seamos separados de Dios. Apocalipsis 20:15. El que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego con Satanás y sus ángeles, porque quedaron como enemigos de Dios, condenados en el mal. La condena va a ser por rehusarse a creer en este momento de gracia, el cual creemos sin duda alguna que ya está muy pronto ya Jesucristo a redimir todo esto, a llevarse a su iglesia. Y por lo tanto, el llamado de Cristo es el arca. Así como Noé hizo el arca, y dice la palabra que Noé era un pregonero de justicia, o sea que le decía a la gente, va a venir un diluvio, y se reían de él. Asimismo pasa lo mismo en el fin de los tiempos. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, te van a decir esto exactamente. Jesucristo ya pagó tus pecados, se dejó cargar todos tus pecados, murió por tus pecados.
y así ya nos salvó. Lo que demanda Dios Padre es que creas en ese reemplazo. Es un reemplazo judicial donde lo único que nos toca a nosotros es creerlo, porque el trabajo lo hace Jesús. Si vos no entendés que es solo creerlo y no lo crees que es así, vos vas a seguir intentando trabajar. Por lo tanto, Jesús no te puede salvar. Y si te morís, te perdés. Si el hombre tuviera que seguir trabajando después de lo que hizo Jesucristo, o sea, intentando todavía estar en paz, en vano, totalmente en vano, no habría razón para que Jesús viniera a esa cruz a ser clavado. Es por eso que rechazar este amor de Dios, así como Dios lo ha establecido, que es solo por la fe, solo por creer con seguridad, que al ser Jesús condenado, yo ya no soy condenado. Ya fue condenado Cristo en vez de mí. Él vivió la existencia mía en forma humana y murió como que yo estaba muriendo ahí. Por eso el que ha creído de verdad en Jesús, con Jesús está crucificado. Ya no vive él, sino que Jesucristo vive en él y por él delante del Padre. Y ahora, lo que vive en la carne, que sigue corrupta, que sigue cometiendo pecados, 1 de Juan 1:8, si decimos los hijos de Dios que no tenemos pecado, mentimos y hacemos al Padre un mentiroso. Y sigue, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad. Y con su sangre, siempre, como estamos dentro de ese pacto, hay una purificación. Pero eso no es para regresar a la salvación como creen muchos. Es simple y sencillamente estar dentro ya de un pacto donde somos renovados. O sea, hay gracia sobre gracia permanentemente para el Hijo de Dios. Y esto no quiere decir que por eso vayamos a pecar como locos, porque la Biblia lo dice. Perseveraremos en el pecado para que la gracia, que ya estoy en la gracia y el pecado no me puede condenar, abunde en ninguna manera. Porque eso no nos va a convenir. Todo tipo de pecado, exceso, vicio siempre nos va a traer moral en la vida. Y Dios Padre nos puede disciplinar, pues ya le pertenecemos, porque ya nos compró. Entonces, ese entendimiento es solo para el entendimiento en este peregrinaje, en la vida, no para la salvación. Pues en la salvación no tenemos nada que ver. La salvación es Jesús. Quien tiene que ver es Jesucristo. Él fue el que hizo el trabajo. Ahora se le dice al hombre, por amor, misericordia, vas a creer que Jesucristo ya te salvó. Vas a creer que Jesucristo te pagó los pecados del pasado, los presentes y los futuros, hasta tu último día. Y eso no es práctica del pecado, es que el hombre no puede evitar pecar del todo, porque la Biblia lo dice. Y vos le tenés que creer a la Biblia, no a doctrinas modificadas que andan diciendo ahí que ya no cometés pecado. Cuando vas a hallar sin número versículos en la Biblia, donde dice claramente, apóstoles, en las cartas, en los evangelios, que sí cometés pecado. Basta con ver en la carta de Juan donde dice, si ves a tu hermano sellado con el Espíritu Santo cometer pecado que no sea de muerte, pide a Dios cometer pecado. Ahí queda anulado toda doctrina modificada de cualquier persona que anda diciendo eso. ¿Por qué? Porque ahí está en la Biblia. Y eso no lo vas a poder explicar de otra manera. Porque ahí está contundentemente. Y hay sin número de cosas. Entonces, eso no significa que porque el ser humano sigue un estado natural así, que el ser humano no está limpio delante de Dios si ya creyó. Si ya creyó, el ser humano es declarado justo, santo, limpio, puro. Así de simple. Si ya creyó de verdad que Jesucristo lo limpió, Dios Padre le borra los pecados. La salvación es descanso. Si una persona no está descansando, esa persona supuestamente está en una carrera por lograr la salvación. Cuando la salvación fue consumada, Jesús lo dijo en la cruz, consumado es, dijo. Por eso en toda la ley de la fe se te dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo así, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que recordar siempre lo que dijo Jesús. En ese día dice, muchos me dirán, pero si lo seguimos, pero si vamos a la congregación cristiana, pero si andábamos en campaña diciendo que usted es el Señor, que se arrepientan, que crean, que se aparten del pecado, ahí anduvimos. Y Jesucristo le dirá, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe lo que cree el religioso cuando dice hacedores de maldad? Que es porque no guardó suficiente santidad. Y va a ser un hacedor de maldad porque los pecados le quedaron todos. Y la persona fue un religioso que dice él que buscaba santidad para mantenerse en dignidad y no sabe que todos los pecados le quedaron encima porque nunca creyó que Jesús se los pagó todos y nunca se arrepintió al reconocer que estaba totalmente incapacitado debido a su corrupción moral, a su incapacidad moral.
Eso va a ser horrible. En esta cuenta te explico el Evangelio.